Reino. Ya, ok. Buenos días, bienvenidos a Casa de Reino. Continuamos con estas transmisiones desde casa y es un gusto que hagas el tiempo para conectarte el día de hoy, ¿no? Y es un buen día para estar aquí y Dios, no, porque Dios es bueno y podemos ver, ¿no? esa bondad. Vivimos agradecidos, ¿no? Vivimos con esa gratitud porque Dios nos muestra su bondad día tras día. Y sabes, estamos muy contentos porque estamos, ¿no? a poco tiempo de cumplir otro año más de Casa de Reino. Y aunque pues haya sido un año diferente, no hemos dejado de ver la bondad de Dios, no hemos dejado de ver el impacto del reino en nuestras vidas. Y eso es algo impresionante. Eso es algo por lo cual estamos muy agradecidos. No estamos por cumplir un año más. Y antes de empezar, pues te queremos hacer la invitación, ¿no? De que si vives en Houston o cerca, a formar parte de la visión de Casa de Reino. No, Dios pone una visión, Dios le da una visión a la casa, no, de establecer modelos, de establecer principios de reino. Dios pone una visión en la casa para establecer la imagen de Dios en las familias y así poder impactar una sociedad. Así que te hacemos la invitación a formar parte de esta visión. Te invitamos a que nos contactes, ya sea que conozcas a alguno de los líderes o sea tu primera vez, ¿no? Viendo esta transmisión, este streaming. Te invitamos a que dejes tu mensaje, a que te queremos conocer, queremos hacer contacto contigo. Tenemos grupos de amistad, ¿no? Donde podrás experimentar el crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Una pregunta muy importante. ¿Quién soy yo en Dios? La herencia que está disponible. Todo esto a través de una palabra de verdad. Así que te hacemos la invitación antes de empezar a formar parte de la visión de Casa de Reino. No es el tiempo para quedarse estático. Este no es el tiempo para regresar atrás. Este es el tiempo para extenderse a lo que Dios está marcando. Este es el tiempo de oportunidades. Aunque no lo parezca, este es un tiempo de oportunidades. Se están moviendo cosas que a lo mejor en otro tiempo no se habrían movido. Dios nos está sacando de esa comodidad. Es un tiempo de oportunidades, es un tiempo de extenderse, es un tiempo donde Dios quiere mostrar su gloria a través de la iglesia. Así que te hacemos esta invitación a formar parte de Casa de Reino. El día de hoy te quiero compartir este mensaje sobre la importancia del propósito y tocar una pregunta con la que todos en algún punto nos enfrentamos. ¿Para qué estoy aquí? Why am I here? ¿No? ¿Para qué estoy aquí? Es una pregunta que a lo mejor no te la haces todos los días, pero hay un punto, ¿no? Hay un momento donde te preguntas, bueno, ¿para qué estoy aquí? Una pregunta, ¿no? Que solamente puede ser contestada por el propósito del ser humano. La pregunta del ¿para qué estoy aquí? Surge de la necesidad del hombre para cumplir su propósito. Si no hubiera esa necesidad, no hubiera esa pregunta. Si no hubiera esa necesidad en el hombre para cumplir su propósito, no se cuestionaría el ¿para qué estoy aquí? Seguiríamos, ¿no? Como si nada, bueno, pues vamos, un día más. Pero hay esa pregunta o hay preguntas que a veces vamos a enfrentar. Esta es una de ellas. ¿Para qué estoy aquí? Y esta pregunta solamente puede ser contestada por el propósito del ser humano. Esta necesidad solamente puede ser suplida conociendo el propósito. Hay personas que incluso no se quitan la vida por no saber contestar o por no saber la respuesta a esta pregunta. No le hayan sentido a la vida o no saben para qué estoy aquí o para qué están aquí. El no saber el propósito de algo te llevará a hacerte estas preguntas. Y es la mejor señal, ¿no? De que el hombre tiene esta necesidad de cumplir su propósito. ¿Por qué tiene estas preguntas? Es la mejor señal.
Hay una necesidad en el ser humano de cumplir este propósito de diseño, este propósito por el cual fue diseñado, fue creado. El no conocer el propósito nos llevará a hacernos estas preguntas. Why am I here? ¿Para qué fui creado? ¿Ser o no ser? No, tantas preguntas que nos llevarán a cuestionar nuestra existencia o nuestras decisiones. Cuando nos mudamos a esta casa en la cual estamos grabando, no esta, no la que está atrás, no está tan frío en Houston, sino cuando nos mudamos a esta casa, se quedaron varias cajas atrás me imagino que de la remodelación que se hizo. Y una de esas cajas estaba ahí debajo del zinc. Era una caja de cartón. Y en esta caja había todo tipo de artículos, ¿no?, que se usaron para la remodelación. Había desde las handles, las manijas de los gabinetes, perdón. Había los handles de los cajones. Había cajas de electricidad, había focos, había muchos artículos nuevos, ¿no?, que estaban en esa caja, como que pues fue lo que les sobró, fue lo que dejaron. Pero dentro de esa caja había una llave que pues a la simple vista era una llave común y corriente, ¿no? Decía Master. Lo único diferente de esta llave es que al final de los dientecitos o de los dientes, ahí donde pones tus dedos, ahí donde lo pones en tu llavero, esa parte era azul. En esa misma parte tenía un imán. Creo que todavía por ahí anda la llave. En esa misma parte tenía una luz, LED, ¿no? Entonces esta llave la podías pegar en tu refrigerador. Esta llave podrías alumbrar, ¿no? Entonces es una llave a la cual alguien tomó su tiempo y tomó su dinero para diseñarla, crearla y para un propósito. Ahora lo interesante o lo raro es que pues me encontré esta llave y me gustaba porque tenía la lucecita. Y dije, bueno, vamos a ver para dónde va. Vamos a ver qué es lo que abre. No, y fui puerta por puerta, la principal, y no abría. Abrí la de atrás, traté la de atrás, la de un lado, ¿no? Traté los candados de los portones y no abría. Entonces dije, bueno, pues, ¿para qué está esta llave aquí? Entonces, el no saber el propósito de algo nos llevará a hacernos estas preguntas. ¿Para qué estoy aquí? No, sin duda, esta llave, alguien tomó su tiempo, alguien tomó su dinero, sus recursos para diseñarla, para comprarla, ¿no? La diseñó con un propósito específico, para abrir algo. Entonces la pregunta del por qué estoy aquí surge del cuál es mi propósito. Puede ser contestada, ¿no?, por el propósito de creación. Conociendo el diseño, conociendo el propósito, puedo saber para qué estoy aquí. Puedo saber, ¿no?, el propósito, el motivo de mi existencia o de por qué estoy aquí. Esta es una pregunta, ¿no?, que puede mantener o que mantiene a muchas personas despiertas en las noches. Y te quiero hablar un poco de las características del propósito del ser humano. Y antes, o para hablar de las características, primero te quiero hablar del creador, el creador del ser humano. Tenemos que abrazar la idea o tenemos que entender de que Dios no cambia. Sabes, mira, Salmos 33:11, y ya lo había leído, pero es en este tiempo, ¿no?, que ahora sí que me cae el 20. Dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación.
¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, dice, la palabra del Señor permanece. Esto quiere decir que Dios habita en la eternidad. Cuando Dios habla, su palabra abarca la eternidad. Si Dios te dice, yo estoy contigo, déjame decirte, Dios está hablando y esta palabra permanece en la eternidad. Si tú haces memoria de esta palabra el día de hoy, Dios está ahí porque esta palabra está ahí. Si tú haces memoria de esta palabra el día de mañana, Dios está ahí porque esta palabra está en la eternidad. Si tú haces memoria de la palabra que Dios te dijo, yo estaré ahí en el tiempo de dificultad, en el tiempo donde las cosas no te están saliendo bien. Déjame decirte, Dios va a estar ahí porque la palabra abarca en la eternidad. Esto es algo muy poderoso. Dice, el consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Dice los designios. Esto quiere decir el propósito, la intención original de hacer algo. La intención original para realizar algo permanece de generación en generación. Entonces Dios no cambia. Pero ¿cuál era la intención de Dios? ¿Cuál era el designio? ¿Cuál era el propósito? Bueno, Romanos 1:20 habla del propósito de Dios detrás de la creación. Dice la intención o el propósito de Dios era manifestar sus cualidades. Es lo que dice Romanos 1:20. Dice, desde la creación del mundo, desde que el mundo fue creado, las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son las cualidades invisibles? Bueno, dice, su eterno poder y su naturaleza divina son claramente visibles a través de todo lo creado. Entonces, todo lo creado fue creado con esto en mente. Todo lo creado fue creado con la intención de manifestar la naturaleza de Dios y el eterno poder de Dios. Todo lo creado tiene este diseño. Todo lo creado fue con este propósito en mente, con esta intención de manifestar la naturaleza de Dios. Esta es la intención, que sus cualidades fueran visibles a través de todo lo creado. Y crea todo lo que vemos hoy en día. Vemos cómo en el Génesis pone orden. Vemos cómo establece principios, modelos. En el versículo 26, que es un versículo, ¿no?, que hemos tocado mucho en este tiempo, habla de la creación del hombre. Y dice, y dijo Dios, nuevamente, ¿quién dijo? Dios, el que su palabra permanece para siempre. Su intención va de generación en generación. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios está creando al ser humano con la intención de manifestar estas cualidades. Esta es la idea, esta es la intención detrás de la creación. Esto es impresionante, ¿sabes? Y luego el versículo 28, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Después de que el hombre es creado, lo crea la imagen, lo crea la semejanza, dice que los bendice. El versículo 28 empieza, y los bendijo con estas palabras. Ahora, antes de entrar en estas palabras, quiero hacer énfasis en esto, porque es en lo que a veces leemos de carrerita, ¿no? El mismo Dios, ¿no?, que su palabra permanece, que sus designios, su intención va de generación en generación, dice que los bendice. La intención de Dios era bendecir al ser humano. Dice de generación en generación. Ahora, porque el hombre ha caído, o porque el hombre, porque una generación no
hizo lo correcto. Dios no cambia de designio, Dios no cambia de intención. Vemos cómo Dios bendice al ser humano. Vemos cómo Dios, no porque el primer hombre haya pecado o porque haya caído, porque haya desobedecido, eso detiene que Dios bendiga al hombre. No, levanta personas, levanta diferentes profetas, levanta diferentes personas y les da una promesa. Eso es impresionante, ¿sabes? Porque eso me deja saber que cuando Dios me bendice, la bendición no se detiene conmigo. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te da una palabra, esa palabra no solamente te cubre a ti, sino que dice, va de generación en generación. Dios quiere bendecir al ser humano. Dios, ese era el designio, esa era la intención original, bendecirlo. Las bendiciones que Dios te da, te muestra, la palabra que Dios te muestra, no solamente te está cubriendo a ti, sino que está cubriendo tus generaciones. Esa era la intención original, bendecir al ser humano que fue creado a la imagen y semejanza. Esto es algo impresionante, nada lo va a detener. Vemos cómo en el Antiguo Testamento una y otra vez dice, y la generación o el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero una vez más Dios mostraba su gracia. Y volvemos a leer que dice, y se levantó otro rey e hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios vuelve a mostrar su gracia. Dios no cambia, déjame decirte, y Dios se ha propuesto. La intención de Dios será de bendecir al ser humano y no lo va a detener nada. Ese era el designio original. Dios no cambia. Ahora, ¿cómo es que lo bendice? Es lo que vemos aquí en el versículo 28. Y los bendijo con estas palabras. ¿Cómo lo bendijo? ¿Con dinero? Es lo que a veces pensamos, ¿no? Dios bendíceme y queremos que nos caiga un maletín lleno de dinero. Yo tengo un compañero en el trabajo, ¿no? Que él es muy, se puede decir, hábil para identificar cosas en el freeway, ¿no? Vamos, o en las calles, vamos manejando y de repente se para y dice, oh, un desarmador, oh, un martillo. Y siempre anda diciendo, oh, esa es la cartera con $25,000 que necesito. Esperamos, ¿no? Que las bendiciones de Dios vengan en un maletín, ya listas. Porque, bueno, los biles siguen, son bien biles, ¿no? A ese que le compré la San Marcos me sigue hablando, ¿no? Porque quiere el pago. Pero ¿de qué manera los bendice? Dice, los bendijo con palabras. Ah, no, pues así que chiste. No, yo no quiero de esas bendiciones. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. La primera palabra que les dice para bendecirlos es sean fructíferos. Y esta es una palabra muy interesante que vamos a ver más adelante. Sean fructíferos. Ahora, a lo mejor los que no están casados dicen, sí, yo quiero ser fructífero, yo quiero llenar la tierra. Pero sabes, esta palabra iba mucho más allá de tener una familia. Esta palabra iba mucho más allá de llenar la tierra del ser humano. Les dice, sean fructíferos. No solamente está hablando de esta parte, está hablando de las cualidades del propósito del ser humano. Lo interesante es que cuando los bendice, no les da, no, como te decía, no les da dinero, sino los bendice con palabras. Sé fructífero, multiplícate, sojuzga, domina. Está hablando de las cualidades del propósito del ser humano. Hace algunas sesiones hablábamos del potencial que Dios pone en el hombre. El ser humano es bendecido con estas palabras.
el fructificar, el multiplicar, sojuzgar, dominar. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que está llenando al ser humano de potencial. Potencial habla de las posibilidades de hacer algo. Entonces Dios no le da en sí lo material como bendición, sino le da la capacidad de producir buenos resultados. La conclusión a la que llegábamos era de que es más importante lo que tú no has hecho que lo que hiciste. Por eso Jesús muere por mis pecados y por tus pecados. Es más importante lo que todavía no se manifiesta en ti, que Jesús muere, ¿no? Para borrar tus pecados, para borrar ese pasado, para borrar, ¿no?, los errores cometidos, para que el potencial que está en cada uno de nosotros, para que el potencial que esté en ti no sea estropeado. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas, todo lo que pasaste, los errores que a lo mejor cometiste, quedaron atrás. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Todo es hecho nuevo. Dios está bendiciendo al hombre con potencial, con la posibilidad de ser. Esto es impresionante. Las posibilidades de ser fructíferos, las posibilidades de ser una persona de influencia, multiplicando todo, las posibilidades de sojuzgar, de dominar sobre los recursos de la tierra. Esto es lo que les dice, les da un mandato para fructificar, multiplicar, sojuzgar y dominar. Pero lo que me llama la atención es la primera palabra que usa, fructificar. Porque esto implica que ya hay algo en el hombre que puede dar fruto. No, Dios no va a requerir algo para lo cual no ha suplido. Si Dios le está diciendo al hombre fructifica, es porque ya hay algo en el hombre que puede dar fruto. A lo mejor podemos decir, bueno, es que yo no sé nada. Yo a lo mejor no acabé la escuela. Es que yo no puedo. Es que yo no tengo. Es que yo no sé. Es que me da vergüenza. Tantas cosas que podemos decir. Pero sabes, Dios no le pregunta a Adán si sabe. Dios no le pregunta a Adán que si puede. Dios no le pregunta cuáles son sus calificaciones. Dios no le pregunta si tiene con qué hacerlo, sino que Dios lo bendice. Le dice, fructifica. Le da la posibilidad, le da el potencial de fructificar. Esto implica que ya hay algo en él que puede dar fruto. Esto implica que se ha puesto algo en Adán, en el primer hombre, que puede dar fruto. La pregunta es, ¿cómo es que algo da fruto? Puedes plantar, no ahorita que están cayendo todas las hojas, puedes agarrar un puñito de hojas, hacer un hoyo y meter todas las hojas. Pero eso no te va a dar fruto. Puedes agarrar unas ramas, romperlas en pedacitos, hacer un hoyo, ponerlas, ¿no?, regarlas. No te va a dar fruto. ¿Qué es lo que da fruto? Una semilla. Lo único que tiene la capacidad de dar fruto es una semilla. Al igual que el hombre, una semilla tiene el potencial de fructificar, de multiplicarse, de sojuzgar, de dominar. Puedes decir, bueno, ¿cómo una semilla puede hacer todo esto? Bueno, hay lugares donde cierta fruta es dominante, no se da ahí. Hay estados, ¿no? Puedes ver en las placas de los carros que son conocidos, ¿no?, por la fruta que se da ahí. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, que Dios depositó algo en el hombre, una semilla con el potencial de ser, y ahora le dice, fructifica, ok, y esa semilla multiplícala, ok,
y esa semilla que sojuzgue, que domine en toda la tierra. Ok, ahora podemos entender o podemos acercarnos, ¿no?, a la idea de cuál es el propósito del hombre. Una semilla tiene el potencial para ser una planta, ser un árbol. No, lo que hace la diferencia es la maceta en que lo pones, ¿no? Y es algo con lo que bueno, platicábamos, ¿no? El potencial depende de la maceta en que estés, o de la maceta en que esté. Un árbol tiene, una semilla, perdón, tiene este potencial. Puedes tener una semilla y no ver nada, pero dentro de esa semilla, está una planta, está un árbol, está un plantío. De la misma manera, no, a lo mejor no puedes ver mucho en ti, no, porque a veces nosotros mismos somos los peores críticos de nosotros mismos. Pero pues si no hay nada bueno, voy de mal en peor. No, si cuando pienso que no puedo hacer un error peor, yo solo me sorprendo. Somos los peores críticos, pero sabes, así como la semilla dentro de sí tiene ese potencial para ser una planta, un árbol, un plantío, de la misma manera Dios ha depositado algo en ti con este potencial. Por eso se le dice fructifica. Lo que hace la diferencia es la maceta, la mentalidad, el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, la posibilidad de ser. Hay algo en ti que Dios ha depositado en ti. No está preguntando si puedes, no está preguntando si quieres, a lo mejor no está preguntando si tienes los recursos. A Jeremías se le dijo: yo te he puesto por profeta a las naciones. No le preguntó: oye, pues hay esta oportunidad, no, pues yo sé que a lo mejor no tienes las calificaciones, pero pues bueno, vamos a estudiar un poco más. A Jeremías se le dijo: yo desde antes de que nacieras te conocí, te he puesto por profeta a las naciones. Dios ha puesto algo en ti. Dios ha puesto este potencial, un regalo, un don dentro de ti, con las posibilidades de ser, de fructificar, de multiplicarlo. Las posibilidades de ser. Lo que hace la diferencia es la idea o la mentalidad en la que yo me acerco a esta idea de que Dios ha puesto algo en mí. Dice: los designios y su palabra permanecen de generación en generación. Esta intención de que el hombre sea fructífero permanece hasta el día de hoy. Es a lo que te decía. Hay una necesidad en el ser humano por saber para qué está aquí. Esa necesidad surge de el no saber su propósito o el no conocer su propósito. El propósito puede contestar esta pregunta. Hay algo en ti que Dios puso y quiere que sea, o quiere que se manifieste, quiere traerlo a la luz. El hombre tiene el potencial, tú tienes la habilidad de producir buenos resultados. Esta es la bendición de Dios para el hombre. No esperamos que caiga del cielo, pero Dios ya habló. Dice: su palabra permanece. Dios ya bendijo al ser humano y dice que sus designios, su intención está de generación en generación. Esta era la intención, bendecirlo. Y déjame decirte, hasta el día de hoy está esta intención. Dios te quiere bendecir con las posibilidades
¿no?, de manifestar lo que ha puesto dentro de ti. Entonces, si vemos de que hay algo dentro de mí, no de que hay el potencial como el de una semilla, entonces miramos, no, que la Biblia hace mención en muchas partes sobre, no, las semillas. Y sabes, hay un proceso por el cual una semilla tiene que pasar para manifestar lo que es. Tú puedes tener, ¿no?, alguna semilla y no puedes saber qué es. No puedes estar, o puede estar como esta llave, ¿no?, pues que se mira bien, pero pues no sé para dónde va, no sé qué es lo que abre. Puedes tener una semilla, ¿no?, y a lo mejor no sabes qué es lo que es, te la encontraste por ahí. Entonces, para que esta semilla dé fruto, tiene que pasar un proceso. Para manifestar lo que es realmente, tiene que pasar un proceso para identificar qué es lo que es. ¿Cuál es este proceso? Bueno, es un proceso donde es sembrada la semilla. No, tú puedes tener una semilla en tu bolsa y no te va a dar fruto. Tú puedes tener una semilla, no, en algún recipiente y no te va a dar fruto. Cuando yo era más chico, mi abuela tenía varios árboles frutales, ¿no? Y entre esos árboles había unos árboles de duraznos. Y a mí me gustaba, no, nos gustaba, cuando era la temporada, ibas al árbol y lo meneabas un poco y caían los duraznos que ya estaban maduros, ¿no? Y te los comías y era muy impresionante y era muy rico, ¿no? Y en un día, no, yo estoy nuevamente comiendo un durazno ya de grande y me acordé de estos árboles de la abuela. Y entonces decidí guardar la semilla, ¿no? Puse la semilla en el tablero de mi camioneta y ahí se quedó. Y honestamente se me olvidó ahí. Pero incluso, no, esta semilla con todo el potencial que tiene para crecer, incluso esta semilla, no, aunque le está pegando el sol, porque estaba en mi tablero y mira que le pegaba buen sol, el sol de Texas, no podía producir, no podía dar fruto. ¿Por qué? Porque hay un proceso por el cual una semilla tiene que pasar para dar fruto. Y Jesús habla del proceso. En Juan 12:24 dice, Jesús está hablando y dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos de que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, si muere, producirá muchos granos nuevos. En otra versión dice, producirá muchos frutos. Una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Una semilla, dice, tiene que ser sembrada y morir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nadie quiere morir. Es importante conocer, no, el potencial, pero eso que se depositó en mí, tiene que ser manifestado cuando eres pasado por estos procesos. El proceso de morir. ¿Morir a qué? Bueno, al no se puede, al no tengo, a la vida, ¿no?, de este sistema. Dice, el que ame su vida, o el que ama su vida en este mundo, en este sistema, la perderá. ¿Morir a qué? Jesús habla, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se tiene que morir, no a una
manera de pensar. Se tiene que morir a una vieja manera de pensar. Y se tiene que morir solo. Es una decisión personal. No es una decisión de a ver quién lo está haciendo. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto es lo que quiere decir el morir, el negarse a sí mismo, a la comodidad, a la mejor, a las ideas limitantes. Dice, tome su cruz todos los días. ¿Cuándo? Dice todos los días, tome su cruz. No dice tome la cruz del vecino, no dice tome mi cruz, sino dice tome su cruz. El negarse a sí mismo. Es lo que implica el morir. Negarse a la comodidad, a la rutina, a los hábitos que no me permiten dar fruto. A veces vivimos, ¿no?, con glorias pasadas. No, es que ustedes no entienden. No, yo pude haber jugado en primera división. No, es que yo pude ser un arquitecto de, no sé, muy bueno. Yo pude haber sido esto, yo pude haber sido el otro. Pero el potencial no está en lo que hiciste, sino en lo que no has hecho todavía. Y Dios te ha llenado de un potencial impresionante. Dios te ha llenado de las posibilidades de ser. Esta es la mayor bendición, ¿no?, que Dios le da al ser humano. Es la única bendición. Las posibilidades de producir buenos resultados. ¿Quieres ser bendecido? Le dice a Adán, ok, esta es mi bendición. Sé fructífero. Produce. No, lo que esté en ti, que sea manifiesto. Que se manifieste lo que he puesto en ti. Fructifica, multiplica, sojuzga, domina. Dice que si la semilla no es sembrada, no dará fruto. Ahora también dice que si es sembrada y no muere, no dará fruto. O sea, es un proceso, tiene que ser sembrada y morir. A veces nosotros, ¿no? Y hablo de nosotros para no apuntar a nadie. Pero hay muchas personas, ¿no?, que dicen ser cristianos, pero aún no han muerto a sí mismos. Dicen, bueno, yo estoy plantado, pero no han muerto a el yo, a sí mismo, a una manera de pensar. Aquí dice, la única manera de dar fruto es el ser plantado y el morir a sí mismo. Entonces dará mucho fruto. Entonces dará fruto. Entonces fructificará. Producirá granos nuevos y una abundante cosecha. Ahí está hablando de potencial nuevamente. Producirá muchos granos y una abundante cosecha. Fructificar habla de una semilla. Y para fructificar, esta semilla tiene que ser procesada. Vamos a tener que pasar, ¿no?, por diferentes procesos para sacar lo que está ahí, para sacar lo que Dios ha puesto en ti. La comodidad no lo va a sacar. Ejemplo, ¿no? ¿Cuántos hemos querido hacer o nos proponemos, ahora que viene el fin de año, ahora sí este año voy a hacer ejercicio, no sé, voy a comer mejor, lo que tú quieras? Pero la comodidad no saca lo que está en ti. Entonces hay que ser procesados, vendrán procesos para sacar lo que Dios ha puesto en ti, ese potencial, esa bendición. La pregunta del por qué estoy aquí es contestada por el conocimiento del propósito. El propósito del ser humano está en manifestar las cualidades de Dios, el producir fruto bueno, el producir, ¿no?, un matrimonio sano, hijos con el entendido
No, y es una palabra que Dios ha dado a la casa, que nuestros hijos, y lo hemos visto, es impresionante, ¿sabes? Dios ha hablado a la casa y dice, los hijos, sus generaciones crecerán al mismo nivel. Y hemos visto el impacto del reino en sus vidas. Es impresionante. El propósito del ser humano está en manifestar las cualidades de Dios, el producir fruto, la habilidad, la capacidad de manifestar lo que Dios puso en el ser humano, lo que Dios puso en ti. Ahora Juan 15, del 5 al 8. Ya que vimos que es necesario morir a una manera de ser, dice la Biblia, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Que lo que estás produciendo dé a conocer que has cambiado tu dirección, que has cambiado tu manera de pensar. Juan 15 del 5 al 8 dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, ¿el que qué? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces el mandato de fructificar puede ser cumplido cuando permanecemos en él. Es lo que dice aquí. Este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Y es la pregunta con la que muchos se enfrentan. Separados de la fuente, separados de Dios, nada pueden hacer. Entonces cuando el hombre está separado se pregunta, ¿para qué estoy aquí? No sirvo para nada. No le haya sentido a la vida. ¿Por qué? Porque está separado de la fuente. Porque está separado, no de la raíz. Separados de mí nada pueden hacer. Dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. No habla de la sequedad del ser humano cuando no conoce su propósito. Muchas personas, no, y esto lo hemos visto, que hacen de un trabajo su propósito y a la hora de retirarse se secan. Esto les pasa, no porque fue el propósito que tomaron, el trabajar o el entregarle tiempo, esfuerzo a una empresa. Y a la hora, no, de retirarse, a la hora de dejar la empresa, se secan. Dice, separados de la fuente, nada podemos hacer. Separados de Dios, seguiremos pensando el porqué de las cosas. Seguiremos haciéndonos estas preguntas. Viviremos secos, sin poder hacer mucho. Pero dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Cuáles palabras? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. En que lleven mucho fruto. Ahora, el permanecer implica, aun cuando los procesos sean difíciles y vengan a tu vida, el permanecer en la palabra.
Y un ejemplo que Dios me daba, no, que yo entendía, era a través de mi hijo, ¿no? Y creo que ya lo había comentado. Cuando mi hijo era más pequeño, a él le gustaba o jugábamos, ¿no? De que él se subía en mi pie y ponía sus dos pies ahí. Era más chico. Ahorita a lo mejor ya ahora sí ya va a doler, ¿no? Porque ya está más grande. Pero se subía, ponía sus dos pies en uno de mis pies y yo caminaba, ¿no? Y yo lo agarraba, pero él también se sostenía, él se abrazaba de mi pierna con todas sus fuerzas, ¿no? Entonces yo caminaba y yo caminaba, y aunque los movimientos eran bruscos, él permanecía, él estaba ahí, ¿no? Aunque a lo mejor se le resbalaba un pie en algún punto, en la siguiente pisada, no, lo primero que hacía era subir el pie. Y esto es lo que implica el permanecer. Que aun cuando estamos siendo procesados, o el aún, no, cuando los movimientos sean bruscos, permanecer en la palabra. Cuando a lo mejor perdiste la pisada, volverte a subir. Esto es el permanecer. Permanecer en la palabra de Dios, en la palabra que Dios ha hablado de ti, aun cuando los tiempos son difíciles. La palabra que permanece, dice, la intención que se ha propuesto desde un principio. Dice, si mi palabra permanece en ustedes y sus propósitos, si mi palabra permanece en ustedes, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, si tú te agarras de esa palabra, si tú te agarras de lo que Dios te está hablando, si tú te agarras de lo que Dios ha dicho de ti, entonces darán mucho fruto. Darán mucho fruto. Esta es la palabra que permanece, ¿no? Sus propósitos y sus intenciones de generación en generación. Las bendiciones de Dios están en la capacidad de producir buenos frutos. Y eso es lo que ha puesto Dios en ti. Dios te ha dado la capacidad de producir buenos resultados. Una familia buena, un matrimonio sano, un trabajo, producir, proveer. Las bendiciones de Dios están en la capacidad de producir buenos resultados. Este es el designio, esta es la bendición, esta es la intención, y sigue de generación en generación. Dice el Padre, el Creador es glorificado cuando lo creado cumple su propósito. ¿Cuándo es cuando alguien no es exaltado o es reconocido? Pues cuando lo que creó cumple su propósito. No miras cuando puedes ver videos, ¿no? Cuando algún rocket o algún cohete va a la luna, ¿no? Y esos momentos cuando está pues entrando o subiendo, entrando en órbita, todo esto, ¿no? Como que hay estos momentos de tensión y luego todos, ¿no? Como que aplauden, ¿no? Y están contentos porque lo que se creó cumplió su propósito. Y es lo que dice, el Padre es glorificado cuando la creación, cuando el designio, cuando la intención que tenía, que era bendecir, cuando la intención que tenía era fructificar, es cumplida en el hombre. Dice, el Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Así como la llave que me encontré, que alguien tomó su tiempo y alguien pagó un precio para diseñar con un propósito específico. Así Dios tomó su tiempo, pagó un precio para que tu propósito no se perdiera. Fuiste creado con un propósito específico. Fuiste creado, no, con un diseño especial. Dios tomó su tiempo. Dios pagó el precio para que este propósito
para que este potencial, para que esto que se depositó en ti no se perdiera. A lo mejor podemos estar a gusto, ¿no? Así como la llave, debajo del zinc, en una caja. No, pues que nadie me mire. Sí, pues asisto a una iglesia, pero pues ahí soy de la secreta, ¿no? A veces voy, a veces no voy, ¿no? Me dicen el submarino, ¿no? Salgo un domingo y luego ya nadie me mira. Podemos estar a gusto, ¿no? A lo mejor la comodidad, la rutina. Podemos estar a gusto, ¿no? Una vida normalona, cómoda. O puedes ser esa persona que abre las puertas de bendición para sí, para sus generaciones, dando cumplimiento a su diseño, manifestando lo que Dios puso en ti. Fuiste diseñado, alguien tomó su tiempo, Dios tomó su tiempo y pagó un precio para que no se perdiera el propósito, para que no se perdiera ese diseño para el cual fuiste creado. Eres la llave para tus generaciones. Una generación no va a detener la bendición de Dios. La pregunta es, ¿vas a ser tú el que va a abrir esa puerta? Que no solamente vas a ser bendecido, que no solamente serás bendecido tú, sino que serás bendición para tus generaciones. Dios quiere manifestar lo que ha puesto en ti. Dios te ha dado la capacidad de producir, de fructificar. Esto implica que ha puesto algo en ti. No, el futuro no está enfrente de ti. El futuro está dentro de ti. Está en el potencial que Dios puso. Está en la bendición que Dios puso. En la capacidad de producir buenos resultados. Dios te creó con un diseño. Dios te creó con un propósito. Se tomó el tiempo, se pagó el precio. Este es el tiempo de manifestar lo que Dios ha puesto en ti. Y así, de esta manera nos despedimos en este día. Llévate esta palabra, ¿no? Y espero, es mi objetivo, ¿no? Que pueda despertar esa curiosidad, ¿no? Para poder esculcar un poco más del propósito que Dios ha puesto en ti. Si te has hecho estas preguntas, ¿para qué estoy aquí? Bueno, estas preguntas pueden ser contestadas por el diseño y el propósito que Dios pone en el hombre. Así que llévate esta palabra y bueno, es un buen día. No estamos a pocos días de Navidad, ¿no? Entonces, queremos hacer una oración. Sabes, como te decía al principio, estamos a poco tiempo de cumplir otro año más de Casa de Reino. Y es algo impresionante, ¿no? Ver cómo Dios sigue operando, cómo el reino, incluso en este tiempo, no es detenido, no es limitado, sigue expandiéndose. Así que vamos a orar en este tiempo. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto dones, has puesto regalos, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Casa de Reino. Gracias por cada uno, Señor, de los que escucharon este mensaje. Gracias, Padre, por el tiempo que viene, porque serán manifestados, Señor, serán vistas tus cualidades, Señor, en cada uno de nosotros, en cada uno de los que toman esta palabra, Señor. Podemos producir buenos resultados, podemos bendecir, Señor, ser bendición para los que están alrededor de mí. Te damos las gracias, Padre, por este año que le has dado a Casa de Reino. Te damos las gracias, Señor, por las personas en cual cae esta palabra, porque dará fruto, serán fructíferas, Padre. Gracias, Señor,
porque en este tiempo celebramos, Padre, el regalo más impresionante que le diste al ser humano, que es el regalo, Señor, de el que vendría a redimir, el que vendría a salvar, el regalo, Señor, del que vendría, Señor, a conectar nuevamente al ser humano con la fuente. Te damos las gracias, Señor, por Jesús. Gracias, Señor, por esta obra. Gracias, Señor, por lo que hiciste, Padre, a través de Cristo. Gracias, Señor, por este nacimiento. Ya sea en este tiempo, ya sea en otro, lo importante es que sucedió. Lo importante es que es real. Lo importante es que lo podemos experimentar. Gracias, Señor, por esta poderosa obra, por la reconciliación, Señor. Tu nombre sea glorificado en este tiempo. Tu nombre sea exaltado, Padre, en esta ciudad, en esta casa. Te adoramos, Señor. Estamos agradecidos. Hay gratitud, Señor, en nosotros por este enorme regalo, Señor. Tu nombre sea exaltado siempre. Amén. Bueno, así nos despedimos. Te esperamos el próximo domingo. No te lo puedes perder. Invita a alguien, dale like. Y Dios tiene y sigue teniendo. Acuérdate, la palabra de Dios permanece. Dios tiene una palabra poderosa para ti. Así que no te lo puedes perder. Bendiciones.